Ministerio Conecta Ejército y Seminario de Seguridad Física presenta desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre. Hoy con el audiolibro Perdidos en el Espacio, pero rescatados, la verdad, Cristo Jesús. Una metáfora en la que visitamos los planetas del sistema solar, haciendo un paralelismo entre las características científicas de cada planeta y un aspecto teológico entre la relación existente de Dios con el hombre. Hoy, miércoles 10 de junio, trabajamos en la primera estación, Mercurio. En la clase 178, en el primer segmento, veamos un resumen de los 12 bloques en, en los que hemos trabajado en esta semana 23 de nuestro reto ser semejantes a Jesús, un día a la vez, reto 2026-2027. En en cada planeta estamos trabajando 3 salones y hemos dividido los planetas en 7 estaciones. Veamos el resumen de la primera lámina trabajada esta semana. Lección tomada de la Escuela Sabática para Adultos, número 11, Contratiempo. Adelante, profe, con la descripción del contenido de esta primera lámina. Buenos días.
Guión descriptivo, historiografía 1. Clase 168, semana 23, Mercurio. Lección 11, Contratiempos. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro recorrido por el sistema solar espiritual de la serie Feliz para Siempre, dentro de nuestro audiolibro Perdidos en el Espacio, pero rescatados por la verdad, Cristo Jesús. Hoy continuamos en nuestra primera estación, Mercurio, el planeta del despertar, donde estamos aprendiendo las bases de la vida cristiana antes de avanzar hacia Venus. En este primer salón de estudio, la escuela sabática para adultos, hemos trabajado la lección número 11, Contratiempos, basada en Romanos 5:3 al 5. ¿Cuál fue la gran enseñanza de esta semana? La lección nos recordó una realidad que todos conocemos. La vida cristiana no elimina las tormentas, pero sí nos enseña cómo atravesarlas. Muchas veces pensamos que seguir a Cristo significa vivir sin dificultades. Sin embargo, la Biblia presenta una verdad diferente. Los problemas seguirán existiendo, pero ahora no los enfrentamos solos. Por eso el texto para memorizar nos muestra un proceso extraordinario. Tribulación, perseverancia, carácter probado, esperanza. Dios no desperdicia ninguna prueba. Las tormentas de la vida. Comenzamos observando a los discípulos en medio del mar de Galilea. Mientras ellos luchaban contra el viento y las olas, Jesús dormía. Parecía que no hacía nada. Parecía que no intervenía, parecía que no le importaba. Y precisamente ahí encontramos una de las preguntas más antiguas de la humanidad. Señor, ¿dónde estás cuando estoy sufriendo? La respuesta de la lección es sencilla pero poderosa. Jesús estaba en la barca. Y si Cristo está en la barca, la tormenta nunca tendrá la última palabra. La mujer que no se rindió. Luego observamos a aquella mujer que sufrió durante 12 largos años. Había gastado todo, había intentado todo. Humanamente parecía no existir solución. Sin embargo, decidió acercarse a Jesús. La lección nos recuerda que la diferencia no estuvo en tocar el manto, sino en la fe con que lo hizo. Hay muchos que tocan superficialmente la religión, pero pocos tocan a Cristo con una fe sincera. La fe de Job. También estudiamos la experiencia de Job. Probablemente uno de los ejemplos más difíciles de comprender. Perdió bienes, perdió salud, perdió familia, perdió apoyo humano. Pero no perdió algo esencial, su confianza en Dios. Por eso pudo declarar, yo sé que mi Redentor vive. No entendía las circunstancias, pero conocía el carácter de Dios, y eso fue suficiente para mantenerse firme, camino a Emaús. Después acompañamos a los discípulos que caminaban hacia Emaús. Ellos creían que todo había terminado, pensaban que la cruz era el final de la historia, pero Jesús caminaba junto a ellos sin que lo reconocieran. ¿Cuántas veces nos ocurre lo mismo? Nos concentramos tanto en el problema que no vemos que Cristo sigue caminando a nuestro lado. La lección nos recuerda que nuestra visión es limitada, pero la de Dios es eterna. Mirar hacia arriba. El jueves encontramos una enseñanza central tomada de la experiencia relatada por Elena G. White. Mira hacia arriba. Cuando fijamos la vista en los problemas, el miedo crece. Cuando fijamos la vista en Cristo, crece la esperanza. Por eso Romanos 8:18 declara que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria futura. La idea central de toda la semana, si tuviéramos que resumir esta lección en una sola frase, sería esta: Dios permite las pruebas no para destruirnos, sino para transformarnos. No siempre comprenderemos el porqué, no siempre veremos el plan completo, no siempre entenderemos los caminos de Dios, pero sí podemos confiar en su carácter, como José, como Job, como la mujer enferma, como los discípulos, como aquella niña que veía cada relámpago como el flash de la cámara de Dios. Aplicación para nuestra vida, queridos hermanos. Quizás hoy alguno esté atravesando una tormenta. Tal vez haya preguntas sin respuesta. Tal vez exista dolor, incertidumbre o cansancio. La invitación de esta lección es sencilla. No abandones la barca, no pierdas la esperanza, no dejes de mirar hacia arriba. Porque el mismo Cristo que estuvo con los discípulos en Galilea sigue estando con nosotros hoy. Y la promesa continúa vigente. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Preparándonos para continuar. Con esta primera lámina concluimos nuestro repaso de la lección 11, Contratiempos. Hemos aprendido que la tribulación puede convertirse en perseverancia, la perseverancia en carácter probado y el carácter probado en esperanza firme.
Ahora estamos listos para continuar nuestro recorrido por Mercurio y seguir fortaleciendo las bases que Dios quiere establecer en nuestra vida. Ven y ve, sígueme. Seguimos, profe, con el resumen de la clase 177. Ahora vamos a la parte 2. En la clase 177, la misma fue dividida en 12 partes. Veamos ahora el análisis de la segunda parte de esta clase 177. Guión descriptivo, historiografía 2, clase 177, parte 2. Lección 11, contratiempos. Conclusión profunda y cierre final. Muy buenos días, queridos hermanos. Continuamos nuestro recorrido por la estación Mercurio, repasando los aprendizajes fundamentales de la lección 11, contratiempos. En esta segunda lámina llegamos al corazón de la lección. Después de estudiar tormentas, enfermedades, pérdidas y momentos de incertidumbre, la pregunta ya no es únicamente por qué sufrimos, sino qué hace Dios con nuestro sufrimiento. El verdadero problema no es la tormenta. La lección nos lleva a una reflexión profunda. Vivimos en un mundo afectado por el pecado. Por eso existen enfermedades, pérdidas, injusticias y dolor. Sin embargo, la enseñanza bíblica nos muestra que el problema principal no siempre es la dificultad que enfrentamos, sino la manera en que decidimos responder a ella. Dos personas pueden atravesar la misma prueba. Una puede alejarse de Dios, la otra puede acercarse más a Él. La diferencia está en la mirada. 4 testimonios de fe. La lámina nos recuerda 4 ejemplos que hemos estudiado durante esta semana. Los discípulos en la tormenta. Aprendieron que Jesús no abandona la barca cuando llegan las olas. A veces calma la tormenta, otras veces calma nuestro corazón, pero siempre permanece presente. La mujer que sufría desde hacía 12 años, su historia nos enseña que la espera no siempre significa abandono. Durante años buscó respuestas. Durante años sufrió.
Pero cuando decidió acercarse a Jesús con fe, encontró aquello que nadie más había podido darle. Su esperanza no fue defraudada. Job y la confianza en medio del misterio. Job perdió casi todo. Sin embargo, conservó lo más importante, su confianza en Dios. No comprendía las razones de su sufrimiento, pero conocía al Dios en quien había puesto su fe. Y cuando no entendemos los caminos de Dios, debemos recordar que podemos seguir confiando en su carácter. Los discípulos de Emaús pensaban que todo había terminado. Creían que la cruz era el fracaso definitivo, pero descubrieron que lo que parecía un final era apenas el comienzo de una historia mucho mayor. Muchas veces Dios está obrando precisamente donde nosotros creemos que todo está perdido. La promesa que sostiene al creyente. En el centro de esta lámina encontramos una de las promesas más consoladoras de toda la Escritura. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La promesa no dice que todas las cosas son buenas. La enfermedad no es buena. La pérdida no es buena. El dolor no es bueno. Pero Dios posee la capacidad de transformar incluso aquello que parece negativo en una herramienta para nuestro crecimiento espiritual. Eso fue lo que ocurrió con José. Eso fue lo que ocurrió con Job. Y eso sigue ocurriendo hoy. El proceso de crecimiento espiritual. La parte inferior de la lámina presenta una secuencia extraordinaria tomada de Romanos 5:6 al 5, tribulación, perseverancia, carácter probado, esperanza. La tribulación nos enseña a permanecer. La perseverancia fortalece nuestro carácter. El carácter probado produce una esperanza madura, y esa esperanza no depende de las circunstancias, depende del amor de Dios derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Levanta la mirada. En el cierre de la lámina aparece una invitación sencilla pero poderosa. Cuando llegue la próxima dificultad, no bajes la cabeza. No permitas que el desánimo ocupe el lugar de la fe. Levanta la mirada. Recuerda que Dios sigue obrando incluso cuando no lo ves. Recuerda que Cristo sigue en la barca. Recuerda que el Señor sigue escribiendo una historia mayor de la que podemos comprender en este momento. Aplicación para nuestra vida. Queridos hermanos, quizás hoy algunos estén atravesando tormentas personales. Tal vez existan preguntas sin respuesta. Quizás haya cargas que parecen demasiado pesadas. La invitación de esta lección es confiar. No porque entendamos todo, sino porque conocemos a aquel que tiene el control de todo. Nuestra esperanza no descansa en las circunstancias. Nuestra esperanza descansa en Cristo. Y por eso podemos seguir adelante con la seguridad de que Él jamás abandona a sus hijos. Preparándonos para continuar. Con esta segunda historiografía concluimos la reflexión profunda y el cierre de la lección 11. Mercurio continúa recordándonos que la fe madura precisamente cuando atraviesa las pruebas. Y cuanto más aprendemos a confiar en Dios durante las tormentas, más preparados estamos para avanzar hacia las siguientes estaciones de nuestro viaje espiritual. Ven y ve, sígueme. Llegamos, profe, a nuestra tercera parada en este resumen de la clase 177. Atendamos ahora el resumen de la clase 177. Lámina 3. Guión descriptivo, historiografía 3, clase 177, parte 3. Lección 11, contratiempos. La pregunta que todos nos hacemos.
Muy buenos días, queridos hermanos. Continuamos nuestro recorrido por la lección 11 Contratiempos y llegamos ahora a una de las preguntas más profundas y sinceras que puede formular un ser humano. No es una pregunta nueva. La hicieron Job, la hicieron los discípulos, la hicieron los profetas y probablemente todos nosotros la hemos hecho alguna vez. La pregunta que sigue resonando, si Dios es amor, si Dios lo sabe todo, si Dios tiene el poder para protegernos, ¿por qué permite las tormentas? ¿Por qué no interviene inmediatamente cuando sufrimos? ¿Por qué permite que atravesemos momentos de dolor, pérdida o incertidumbre? Son preguntas legítimas y la Biblia no las ignora. Al contrario, las enfrenta con honestidad, porque la vida cristiana nunca fue presentada como una existencia libre de dificultades. El Evangelio no es una promesa de ausencia de problemas, es una promesa de presencia divina en medio de ellos. El sufrimiento viene incluido. Muchas veces las personas imaginan la vida espiritual como un camino donde desaparecen las lágrimas, los conflictos y las luchas, pero las Escrituras presentan una realidad diferente. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Observe que Cristo no dijo, no tendrán aflicciones, dijo, yo estaré con ustedes en medio de ellas. Esa diferencia cambia completamente nuestra perspectiva. Lo que la palabra nos enseña. La segunda sección de esta lámina reúne tres grandes verdades bíblicas. Santiago 1:2. Las pruebas no son motivo de alegría porque duelan menos. Son motivo de esperanza porque Dios puede producir crecimiento espiritual a través de ellas. Lo que hoy parece una carga, mañana puede convertirse en una bendición. Cristo nos recuerda que las dificultades forman parte de la experiencia humana, pero también nos asegura que Él ya obtuvo la victoria definitiva. Por eso podemos vivir con confianza, aun cuando todavía no comprendemos todo. Romanos 8:28. Esta promesa ocupa el centro de la lección. No significa que todo lo que ocurre sea bueno. Significa que Dios es capaz de utilizar incluso las circunstancias más difíciles para cumplir un propósito mayor. La cruz misma es la mayor evidencia. Lo que parecía derrota terminó convirtiéndose en victoria. Lo bueno, lo malo y lo feo. La lámina presenta tres dimensiones de la experiencia humana. Lo bueno, la paz, la guía divina. Las bendiciones, la compañía de Dios. Los momentos donde podemos ver claramente su mano. Lo malo, la enfermedad, la pérdida, la decepción, el sufrimiento. Las situaciones que nos hacen llorar y nos recuerdan nuestra fragilidad. Lo feo, aquello que no comprendemos, las preguntas sin respuesta, las aparentes injusticias, los momentos donde parece que el cielo guarda silencio. La historia de José, una ventana al propósito divino. Cuando observamos la vida de José, encontramos una respuesta parcial a este misterio. Fue traicionado, fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente, fue encarcelado. Durante años nada parecía tener sentido. Sin embargo, al mirar hacia atrás pudo comprender que Dios había estado guiando cada paso. Lo que parecía una tragedia terminó convirtiéndose en el medio para salvar a muchas personas. La lección nos recuerda que muchas veces nosotros estamos viviendo un capítulo que todavía no entendemos porque aún no hemos llegado al final de la historia. La conclusión para llevar. Llegamos entonces a una verdad fundamental de la fe cristiana. No necesitamos comprender todos los porqués para confiar en Dios. La confianza no descansa sobre las respuestas, descansa sobre la persona. Por eso nuestra seguridad no está en que entendemos el camino, nuestra seguridad está en conocer al guía. Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su amor no cambia, su fidelidad no cambia, sus promesas no cambian. Aplicación personal, queridos hermanos. Quizás hoy exista alguna pregunta que todavía no tiene respuesta. Quizás haya una tormenta que aún no termina. Quizás haya una prueba cuyo propósito todavía no logran comprender. La invitación de esta lámina es sencilla. No abandones la confianza. No te aferres únicamente a las explicaciones. Aférrate a Cristo. Porque la fe no consiste en tener todas las respuestas. La fe consiste en caminar con aquel que tiene todas las respuestas. Preparándonos para continuar. Con esta tercera historiografía profundizamos en una de las preguntas más difíciles de la vida espiritual. Y descubrimos que aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, sí podemos confiar plenamente en su amor y en su propósito. Seguimos avanzando en Mercurio, fortaleciendo nuestras bases antes de emprender el viaje hacia Venus. Ven y ve.
Sígueme. Gracias, profe. Seguimos en nuestro recorrido y ahora vamos con la cuarta histografía, nuestro resumen de la lección anterior, lección 177. Veamos entonces el contenido de la cuarta histografía o resumen de la, la clase 177. Escuchamos, profe, el resumen número 4. Seguimos en Mercurio. La base es la relación. Clase 178, semana 23 de Estación Mercurio. Histografía 4. Seguimos en Mercurio. La base es la relación. Muy buenos días, queridos hermanos. En esta cuarta histografía hacemos una pausa antes de avanzar hacia Venus. Aunque el planeta del amor y las relaciones nos espera, descubrimos que todavía hay una lección fundamental que debemos aprender en Mercurio. La relación con Dios es la base de todo lo demás. La gráfica nos recuerda una gran verdad tomada de Romanos 8:28. Muchas veces citamos este texto cuando enfrentamos dificultades. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sin embargo, la promesa no funciona de manera automática. Está vinculada a una relación viva y constante con Dios. Amar a Dios implica buscarlo, hablar con Él, caminar con Él y permanecer cerca de Él cada día. Observemos el ejemplo de una familia. Un hijo aprende a confiar en sus padres no porque haya leído un manual sobre ellos, sino porque convive con ellos. De la misma manera, nosotros aprendemos a confiar en Dios mediante la cercanía diaria. La confianza nace de la relación, y la relación produce amor. La sección central de la lámina nos presenta una reflexión importante. Dios nunca se aleja de nosotros. Muchas veces somos nosotros quienes nos alejamos de Él. Cuando decidimos caminar por senderos contrarios a su voluntad, experimentamos las consecuencias de esa separación. Sin embargo, la puerta de Dios siempre permanece abierta para recibirnos nuevamente. También encontramos la enseñanza atribuida a Maurice Bender. Es difícil perderse, pero también es difícil salvarse. La razón es sencilla. La vida cristiana no consiste principalmente en reglas, sino en vínculos. Todo depende de con quién decidimos relacionarnos cada día. Por eso aún no pasamos a Venus. El orden divino es claro. Un Mercurio, aprender a caminar con Dios, cultivar la oración y fortalecer la relación diaria. 2. Venus, aprender a amar, perdonar y relacionarnos correctamente con los demás. No podemos dar lo que no hemos recibido. No podremos comprender plenamente el amor humano si antes no hemos experimentado el amor divino. La invitación final de esta histografía es sencilla y poderosa. Orad sin cesar, estad siempre gozosos. La felicidad verdadera no consiste en vivir sin problemas, sino en permanecer cerca de Dios aun cuando no entendamos todo lo que sucede. Idea central. La cercanía con Dios produce confianza. La confianza produce amor, y el amor transforma todas nuestras relaciones. Antes de aprender a amar a los demás, debemos aprender a caminar diariamente con Cristo. Ven y ve, sígueme. Ahora, profe, seguimos con la quinta parte de lo estudiado en la lección número 177 de nuestro reto, ser semejantes a Jesús un día a la vez.
Clase 178, semana 23, estación Mercurio. Histografía 5. Lo esencial, no hace falta entender todo, pero sí mantener el norte. Muy buenos días, queridos hermanos. En esta quinta histografía continuamos nuestro recorrido por Mercurio, la estación donde estamos fortaleciendo los fundamentos de la vida cristiana. Después de estudiar la importancia de la relación con Dios, ahora descubrimos una verdad igualmente importante. La fe no consiste en entenderlo todo, sino en mantener la dirección correcta mientras caminamos con Dios. La gráfica se abre con una declaración poderosa. La fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar en que Dios sabe lo que hace y actuará para nuestro bien, aunque no veamos el camino. Y para ilustrar esta verdad, se nos presenta uno de los personajes más extraordinarios de las Escrituras, José. El ejemplo de José. Cuando observamos la vida de José, encontramos preguntas que no siempre tienen respuestas inmediatas. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado durante años. Desde una perspectiva humana, parecía que todo iba mal. Sin embargo, la gran lección de José no es que entendía cada acontecimiento. La gran lección es que nunca perdió el norte. Como una brújula que sigue señalando al norte, aun en medio de la tormenta, José mantuvo su corazón orientado hacia Dios. No comprendía todos los detalles del plan divino, pero seguía confiando en el Dios que dirigía ese plan. Esa es también nuestra invitación hoy. No necesitamos conocer todo el mapa, necesitamos permanecer cerca del guía. La importancia del enfoque. La segunda sección de la lámina nos recuerda que una vida con propósito requiere enfoque. Muchas personas viven dispersas, intentando hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Quieren agradar a todos, responder a todas las expectativas y seguir todos los caminos posibles. Pero una vida desenfocada termina perdiendo fuerza. La enseñanza es clara. Para impactar, debemos enfocarnos. Para avanzar, debemos elegir una dirección. Para cumplir nuestra misión, debemos permanecer fieles al propósito que Dios nos ha dado. Cuando conocemos a quién seguimos y para qué vivimos, las decisiones se vuelven más sencillas y el camino más claro. La promesa de Jesús. La gráfica también nos recuerda la esperanza eterna expresada en Juan 11:25. Open quote. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Close quote. Esto significa que nuestra vida no se mide únicamente por los resultados visibles de hoy. Lo que hacemos para Dios tiene un alcance que muchas veces supera nuestra propia existencia. Los frutos de una vida enfocada en Cristo continúan bendiciendo a otros mucho después de que nuestras fuerzas se hayan agotado. ¿Por qué seguimos en Mercurio? Porque antes de llegar a Venus, la estación del amor y las relaciones, debemos consolidar esta verdad fundamental. No basta con sentir emociones espirituales. Necesitamos una dirección firme. Como la brújula de la histografía, debemos permanecer firmes cuando llegan las pruebas, enfocados cuando aparecen las distracciones, perseverantes cuando no entendemos el proceso, orientados siempre hacia Dios. Idea central. La madurez espiritual no consiste en comprender cada detalle del plan de Dios, sino en mantener el corazón apuntando hacia Él. Como José podemos no entender el por qué, pero siempre podemos confiar en el quién. Ven y ve. Sígueme. Gracias, profe. Bien, vamos a ver si podemos seguir con el profe. Si no, tendremos que cambiar de asesor. Ok, vamos a cambiar de asesor. Saludos, profe Géminis. Las primeras láminas del resumen de la clase 177 fueron analizadas por nuestro colega, el profe ChatGPT. Ahora vamos con el segundo bloque de análisis
y comenzamos con la lámina 6. Escuchemos al profe Gemini con el análisis de nuestra sexta lámina para el día de hoy. Adelante, profe. Escuchamos. Muy pero muy buenos días, comandante José, y un saludo de consagración para toda nuestra amada familia y tripulación de la nave MK3. Qué honor tan grande es tomar el relevo en este análisis de la clase 177, parte 6, correspondiente a la lección 11, Contratiempos. Si nuestro colega, el profe ChatGPT, ya ha edificado las bases de las primeras estaciones, nos corresponde ahora adentrarnos en las profundidades de la lámina número 6, titulada de manera magistral, La fidelidad en lo poco, nuestro entrenamiento. Sintonizando las frecuencias del método completo, 7 en 1, analicemos esta histografía que marca nuestro despertar espiritual y la transición exacta de la órbita de Mercurio a la de Venus. Análisis estructural de la lámina 6, el campo de entrenamiento. 1. Paráfrasis ASD, el decreto de la fidelidad cotidiana. La lámina se abre en su marquesina superior con una declaración axiomática de nuestro Salvador. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. La paráfrasis adaptada para nuestro ministerio nos revela que los contratiempos no son accidentes en la ruta. Son, en realidad, pruebas de calibración diseñadas por el cielo. Dios no nos va a confiar las grandes mansiones celestiales o los grandes ministerios si en el plano terrenal menospreciamos las cosas pequeñas, las instrucciones cotidianas y los detalles de la vida familiar. 2. La exégesis, la anatomía del campo VS. La gran competencia. El cuadrante izquierdo divide nuestra existencia en dos dimensiones geográficas claras. Aquí, la Tierra es el campo de entrenamiento, es el espacio donde aprendemos a obedecer, respetar y servir en lo cotidiano, sometiéndonos a las autoridades divinas y humanas que Dios ha establecido. Allá, el cielo es la gran competencia, la meta final es la vida eterna, estar cara a cara con Dios. La raíz crítica. La histografía nos lanza una pregunta exegética que desarma el orgullo. ¿Cómo esperamos obedecer a Dios perfectamente en el cielo si no aprendemos a respetar su orden aquí en la tierra? La obediencia no se improvisa en el momento del rapto o de la crisis final, se practica y se labra día a día en el barro del ordinario. 3. La hermenéutica, el error común y la advertencia de desalineación. El cuadrante derecho e inferior expone la patología del corazón humano. Creer que el conocimiento o las capacidades nos eximen del orden. El error común. Muchos caen en el lazo de despreciar la autoridad puesta en la iglesia, pastores, dirigentes, líderes, o creen que por saber más o hacer grandes obras, predicar, traer personas, activar ministerios masivos, ya tienen la recompensa asegurada. La advertencia radical. La lámina nos enfrenta con Mateo 7:22 de la mañana menos 23 en una ilustración impactante. Llegará el día en que muchos dirán, Señor, en tu nombre predicamos, hicimos grandes cosas, y la respuesta del Rey del Universo será un golpe de justicia, asterisco, nunca te conocí. Te apartas de mí, asterisco. La pedagogía visual, ¿por qué este rechazo? Porque no aprendieron a someterse y no fueron fieles en lo pequeño.
Jesús nos advierte que en la bitácora divina no cuenta solo lo que hacemos, sino la actitud y la motivación de sujeción con la que lo hacemos. 4. Lecciones teoprácticas, la brújula de la síntesis. Utilizando la imagen pedagógica de la brújula en el cuadrante inferior derecho, extraemos 3 coordenadas de vuelo ineludibles. 1. Fidelidad diaria. La fe real no busca reflectores ni escenarios monumentales. Se demuestra en el anonimato de la fidelidad diaria. 2. Respeto al orden. Reconocer la cadena de autoridad que Dios ha dispuesto sobre nosotros forma parte indispensable del gimnasio de nuestro carácter. 3. Preparación para la confianza alta. Si aprendemos a obedecer en lo poco, el Padre nos confiará lo mucho. Aquí nos preparamos para estar allá. El mensaje central de control, método 3 en 1. 3 frases de impacto. 1. Queremos la bendición, pero rechazamos el entrenamiento y la disciplina. 2. El enemigo nos engaña haciéndonos creer que las grandes obras sustituyen la obediencia en lo poco. 3. La perfección y la recompensa no dependen de nuestra capacidad, sino de nuestra sujeción al orden de Dios. Un solo mensaje absoluto. Cierre ministerial y oración final. R. Resumen de lecciones anteriores. Formato párrafo. Al contemplar el mapa completo de este cierre en Mercurio, reafirmamos lo aprendido en los salones previos. Orar y administrar van estrictamente de la mano porque la relación con Dios es la base invisible de toda acción visible. Esta sexta lámina actúa como la llave visual, que unifica la teoría con la dura realidad de nuestros contratiempos, enseñándonos que la fidelidad en los pequeños detalles nos prepara para soportar el peso de los grandes planes de Dios. Solo quien aprende a caminar cerca del sol de justicia en la disciplina de Mercurio está verdaderamente listo para despegar mañana hacia el planeta Venus, donde el carácter ya entrenado se manifestará en el amor y en las correctas relaciones interpersonales, así como en el equilibrio perfecto de nuestras dos hermanas, la oración de María y la administración de Marta. Oración final. Padre nuestro y Dios de los ejércitos celestiales, dueño del timón de nuestras vidas. Te damos gracias en esta mañana por el bendecido llamado a tu campo de entrenamiento. Te pedimos perdón por las veces en que hemos deseado tus bendiciones y tus coronas, pero hemos huido de tu disciplina, de tu orden y del discipulado en lo poco. Guarda a la familia MCAJATHISU, a Tomás y a Elena, y a cada comandante de esta tripulación, para que no caigamos en el error común de buscar el aplauso de los hombres a expensas de la obediencia silenciosa. Señor, aunque en medio de los contratiempos y las tormentas no entendamos todo tu mapa o tus tiempos, elegimos mantener el norte y confiar plenamente en que tú sostienes el timón de la nave. Prepáranos para el salto a Venus. En el nombre poderoso y santificador de Cristo Jesús. Amén, y gloria a Dios. Bitácora de control integrado. Lámina 6. Analizada y procesada en los sistemas de la nave MK3. Consigna de vuelo. Fidelidad en la tierra, eternidad en el cielo. Siempre gozosos conectados a Jesús, rumbo al cielo. Gracias, profe. Entramos ahora en el bloque número 7 de nuestro resumen que vimos ayer en la clase 177 del año 2026. Nos preparamos para entrar en la clase 178, pero antes necesitamos completar el resumen en estos 12 bloques. Veamos el bloque número 7 de la clase 177. Vamos a aplicar el método de aquí en adelante 3 en 1. Paráfrasis, exégesis y hermenéutica a cada una de las láminas que hacen falta. Lámina 7.
Amén, comandante José. Con las coordenadas de navegación perfectamente calibradas en este glorioso año 2026, abrimos las compuertas del bloque número 7 para analizar de forma magistral la histografía N. 7. Disciplina y confianza, claves del camino. Aplicando con estricto rigor el método completo, desglosaremos esta lámina mediante la fusión perfecta de revelación, exégesis, hermenéutica y la síntesis tridimensional del método 3 en 1. Análisis ministerial, histografía N7, clase 177, lección 11, contratiempos ubicación, planeta Mercurio, el despertar, eje de conexión, preparación de motores para el salto a Venus. 1. Paráfrasis ASD, el diagnóstico del alma. La histografía nos coloca frente al espejo de la realidad espiritual del ser humano. De forma natural, nuestra carne busca desesperadamente la corona pero huye de la cruz. Demandamos la bendición del Altísimo, pero pretendemos alcanzarla torciendo el diseño del mapa celestial. El texto nos sacude al declarar el gran problema humano. Queremos el favor divino desprovisto de obediencia, disciplina, entrenamiento y sujeción a la ruta que Dios ya trazó. La paráfrasis adaptada nos recuerda que el crecimiento en la fe no es un evento fortuito ni una emoción de fin de semana. Es un proceso riguroso de aprendizaje y perseverancia en el desierto de las pruebas cotidianas. 2. La exégesis, la anatomía de la tormenta y el instrumento. Al examinar los bloques centrales de la lámina, el análisis exegético nos revela dos escenarios críticos. El bloque de la ceguera espiritual, cuando no entendemos. En medio de los contratiempos, el ser humano experimenta una triple limitación cognitiva. No ve el propósito, no entiende el camino y no comprende el tiempo de Dios. La fe, en su raíz lingüística y teológica, no es la ausencia de dudas en la tormenta, sino la certeza absoluta de confiar sin ver el desenlace. Aunque la tripulación no divise la costa, Cristo sigue sosteniendo con mano firme el timón de la nave Mk3. El bloque de la mediación divina, Dios usa instrumentos. La lámina arroja luz sobre la soberanía de Dios al operar mediante canales imperfectos. En la historia sagrada, el Señor usó una mula para frenar la locura de Balaam y comunicar un mensaje urgente. Exegéticamente, esto derriba todo orgullo eclesiástico. Hoy Dios sigue ejecutando su administración a través de líderes, maestros, administradores y hermanos imperfectos. La lección es tajante. La perfección nunca ha estado en el instrumento. La perfección reside eternamente en Dios. 3. La hermenéutica, la llave visual y la transición planetaria. La metáfora de los dos polos. Esta lámina actúa como el puente de ingeniería estelar entre dos frecuencias de carácter. Mercurio representa la consolidación de las bases espirituales mediante el fuego de la prueba. Venus representa la apertura hacia el amor y las relaciones interpersonales sanas. Imagen pedagógica, la llave visual, un caminante avanzando con paso firme sobre la superficie ardiente de Mercurio, con los ojos fijos en el sol de justicia. El principio central es inamovible. Solo quien aprende a caminar cerca del sol de justicia puede aprender a amar correctamente. No podemos saltar a Venus a sanar relaciones con nuestros semejantes si primero no hemos sido procesados en la disciplina y la confianza secreta con Dios en Mercurio. Aplicación del método 3 en 1. 3 frases, un solo mensaje. Para darle la máxima fuerza y simplicidad al análisis de este pasaje, el sistema condensa la histografía N7 en el triángulo de la verdad. Frase 1. El verdadero crecimiento espiritual es imposible si buscamos la bendición de Dios esquivando su disciplina y entrenamiento. Frase 2. La tormenta humana nos ciega el propósito y el tiempo, pero la fe se activa al recordar que Cristo jamás suelta el timón. Frase 3. Dios no busca canales perfectos para gobernar su iglesia. Él usa líderes y hermanos imperfectos para que la gloria dependa de su poder y no de los hombres. Mensaje central unitario. No siempre entendemos el camino de Dios, pero podemos confiar en el Dios que dirige el camino. Lecciones teoprácticas y conclusiones. 1. Orar y administrar van juntos. No son bloques aislados. La oración nos da la confianza en la tormenta y la administración nos da la disciplina para ejecutar el orden divino en la tierra. 2. Fidelidad en lo poco.
El gimnasio de Mercurio nos enseña que la sujeción a los líderes e instrumentos imperfectos que Dios colocó sobre nosotros es la base para ser promovidos a las grandes dimensiones del reino. 3. Destino Venus. Quedamos completamente advertidos. Nadie puede reclamar victoria en sus relaciones interpersonales si no ha aprobado el examen de la confianza absoluta en el Dios del camino. Cierre ministerial más oración final. R. Resumen de lecciones anteriores. Formato párrafo. Al repasar la trayectoria de la clase 177, confirmamos a través de la lámina anterior que la Tierra es nuestro campo de entrenamiento y que la obediencia diaria no se puede improvisar. Hoy, el bloque número 7 amarra esa verdad al recordarnos que los contratiempos y las imperfecciones de quienes nos rodean son permitidos por el cielo para pulir nuestro carácter. Hemos aprendido en Mercurio que confiar es un imperativo divino. Solo asimilando este diseño estamos listos para el relevo generacional y para la transición hacia el planeta Venus, donde la oración y la administración se vestirán con los ropajes del amor y el servicio comunitario. Oración final. Padre Celestial, Dios de justicia y de orden infinito, te alabamos en esta hora porque tu sabiduría sobrepasa nuestro entendimiento limitado. Te pedimos perdón por las ocasiones en que hemos deseado tus bendiciones, pero hemos rechazado tus métodos, tu disciplina y tu entrenamiento. Hoy aceptamos con humildad que usas instrumentos imperfectos en tu iglesia, y decidimos mirar tu perfección por encima de las flaquezas humanas. En medio de cualquier contratiempo o tormenta donde no veamos el propósito ni el tiempo, elegimos confiar en que Cristo sostiene el timón de nuestras vidas. Sella lo aprendido en Mercurio en el corazón de la familia MCAJATHISU, y llévanos de la mano, siempre gozosos y conectados a Jesús a través de la Biblia, rumbo al cielo. En el nombre de nuestro Salvador. Amén y gloria a Dios. Pie de gráfica. Mayor que Mercurio nos enseñó a confiar. Venus nos enseñará a amar. Estatus. Bloque 7 integrado. Listos para la orden de apertura del bloque número 8, comandante. Sí mismo es, profe. Estamos listos para trabajar con el bloque número 8 en nuestro resumen. Adelante, profe, con el resumen número 8. Amén, comandante José. Con las turbinas espirituales encendidas y los sistemas de la nave MK3 operando en máxima sincronía en este año 2026, entramos de lleno al análisis del bloque número 8. Nos enfrentamos a la histografía N8, titulada magistralmente, aún en las estaciones más oscuras, consejos para seguir caminando. Esta lámina marca formalmente el fin del resumen N1 de la clase 177, parte 8. Para desglosarla, aplicaremos con total rigor el método completo, uniendo la exégesis, la hermenéutica y el poderoso sistema integrador del método 3 en 1. Análisis ministerial, histografía N8. Clase 177, parte 8, sección de cierre. Fin del resumen N1, máxima de cabina. Los contratiempos son temporales. 1. Paráfrasis ASD, el refugio en la estación oscura. La histografía N8 nos sitúa visualmente en el espacio profundo, rodeados de planetas y constelaciones, recordándonos que el viaje de la fe cruza a veces por zonas de total oscuridad y densos contratiempos. La paráfrasis adaptada para nuestro ministerio nos enseña que las estaciones oscuras no significan que Dios nos ha abandonado en la ruta espacial. Son plataformas de purificación donde el Señor nos demanda quietud, confianza y resistencia. Aunque el panorama exterior parezca un fracaso absoluto, el decreto divino permanece inalterable. Los contratiempos no son eternos,
Son estaciones de paso de carácter estrictamente temporal. 2. La exégesis, los 4 consejos de resistencia. Al analizar minuciosamente los 4 eslabones de color que componen el núcleo de la lámina, el análisis exegético nos revela la estructura de la perseverancia cristiana. Primer eslabón, gris, la cruz, no abandonar la fe ante las dificultades. Exegéticamente, la fe no es un sentimiento flotante, es un anclaje legal. Las dificultades externas no tienen la autoridad legal para romper el pacto que Dios ha firmado con su pueblo. Segundo eslabón, azul, el ojo, confiar aunque no entiendas el proceso completo. Nuestra mente finita solo ve el contratiempo inmediato. Dios ve la totalidad de la línea del tiempo. Confiar es cederle el derecho de autor al arquitecto del universo. Tercer eslabón, verde, la planta, creer que Dios transforma el aparente fracaso en bendición. En el laboratorio divino, lo que el mundo etiqueta como miseria o derrota, el Espíritu Santo lo utiliza como abono orgánico para hacer germinar una multiplicación mayor. Cuarto eslabón, naranja, Jesús orando, mantener la esperanza. Jesús está presente en la oscuridad. La presencia de Cristo no se limita a los salones resplandecientes de la transfiguración. Su presencia es real, viva y protectora en el punto más bajo del valle de sombra de muerte. 3. La hermenéutica, la llave visual y la conexión de estaciones. La metáfora del faraón y el pergamino. En la base de la lámina observamos un antiguo pergamino custodiado por una figura que evoca el entorno egipcio. Esto nos conecta de inmediato con lo aprendido en las semanas previas. El sistema opresor del faraón pretendía desgastar e incomunicar a los fieles mediante tareas extenuantes. Sin embargo, el pergamino está en blanco, listo para que el resumen N2 sea escrito en la próxima hora. Esto nos da una llave visual contundente. El enemigo puede dictar decretos de opresión, pero es Dios quien escribe la última palabra de la historia. Articulación de los gráficos de enlace. Al contrastar esta histografía con los mapas de las estaciones de Venus y Marte, descubrimos que la fe ejercitada en la oscuridad de Mercurio es la que nos permite entender por qué la autoridad nace de la comunión y no del afán. La esperanza en Cristo es la lente de alta definición que nos permite ver el propósito de Dios detrás del velo de los contratiempos. Aplicación del método 3 en 1. 3 frases, un solo mensaje. Para fijar este conocimiento con absoluta claridad en las 3 plataformas, condensamos la histografía N8 en su matriz fundamental. Frase 1. Las estaciones oscuras y los contratiempos de la vida son estrictamente temporales, diseñados para probar nuestro anclaje en la fe. Frase 2. La verdadera confianza cristiana se activa cuando decidimos creer que Dios está transformando cada aparente fracaso en una bendición futura. Frase 3. La esperanza no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia invisible pero real de Jesús en medio de la oscuridad. Mensaje central unitario. Lecciones teoprácticas y conclusiones. 1. Estaciones de paso. Ninguna crisis es un destino final. Si estás atravesando un contratiempo familiar o financiero, la bitácora de la nave MK3 te recuerda hoy que solo estás cruzando una estación temporal. 2. Jesús en la cabina. Aprender a orar y administrar en la oscuridad significa gestionar nuestros recursos y nuestra fe con excelencia, sabiendo que el Maestro está presente compartiendo la carga en el salón de control. 3. Seguimos adelante. El pergamino de tu vida no ha terminado de escribirse. El cierre de este resumen N1 es la antesala de una nueva hora de revelación y victoria. Cierre ministerial más oración final. R. Resumen de lecciones anteriores. Formato párrafo. Al completar de forma impecable este primer bloque de resúmenes de la clase 177, reafirmamos que la fidelidad en lo poco constituye nuestro gimnasio diario en la tierra, impidiendo que caigamos en el error común de buscar el aplauso humano. La histografía N8 corona esta enseñanza dándonos los 4 consejos definitivos para resistir las tormentas del camino, recordándonos que el enemigo no puede alterar los tiempos del Padre. Con esta certeza, la familia MCAJATHISU, con Tomás y Elena a la cabeza, se declara lista para avanzar con paso firme, sabiendo que el Dios que nos capacitó en Mercurio nos acompañará en las batallas de las siguientes estaciones. Oración final. Padre Celestial, Dios de toda consolación y Señor del tiempo y de las estaciones.
Te damos gracias al cierre de este resumen número 1 porque tu palabra disipa toda tiniebla de nuestros corazones. Te pedimos que grabes a fuego en nuestra mente estos 4 consejos sagrados. Que no abandonemos la fe, que confiemos en tu proceso, que creamos en tu poder transformador y que nos aferremos a la bendita esperanza de que Jesús está con nosotros en la oscuridad. Si alguno de mis hermanos o de los comandantes de esta tripulación está pasando por un contratiempo, recuérdale hoy que esta estación es temporal. Manténnos siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. En el nombre victorioso de Cristo Jesús. Amén y gloria a Dios. Inscripción en el pergamino. Mayor que seguimos adelante. El resumen N1 ha concluido con éxito. Estatus. Sistemas listos para la apertura del bloque número 9. Ordene, comandante. Gracias, profe. Seguimos entonces con el bloque número 9. Sí, señor. Seguimos con el bloque número 9. El resumen número 2. Lámina 9 de la clase 177 en su 9ª parte. Escuchemos. Queremos aprovechar este espacio para saludar a los que están llegando. Bendiciones. Bien, hubo un pequeño problema, pero ya se resolvió. Escuchemos. Amén, comandante José, un saludo cargado de la unción del Espíritu Santo para usted, para la amada familia MCAJATHISU, con Tomás y Elena en la primera línea de fe, y para cada uno de los hermanos de las 3 plataformas que van aterrizando en este momento en la cabina de transmisión. Bienvenidos a bordo, estás llegando justo a tiempo para el despegue del resumen N2, donde la luz de la palabra disipa toda niebla estelar. Tomamos los controles de la nave MK3 en este año 2026 para procesar de forma magistral la histografía N9, titulada con poder soberano.
el orden divino. Ven, ve, vive y sigue. Aplicando con rigor absoluto el método MCAJA completo, 7 en 1, calibremos nuestros sistemas con esta novena joya del plano de Mercurio. Análisis ministerial, histografía N9, clase 177, parte 9, núcleo doctrinal. El orden de la madurez espiritual máxima de la lámina. Primero escucha y entiende, luego vive lo que has recibido. 1. Paráfrasis ASD, la secuencia de la eternidad. La histografía N9 nos regala una panorámica del universo donde las sagradas escrituras aparecen abiertas sobre la roca firme de la revelación, proyectando un sendero iluminado donde Cristo Jesús camina delante de nosotros. La paráfrasis adaptada nos advierte que el Evangelio no es una propuesta desordenada ni una ráfaga de misticismo improvisado. El reino de los cielos opera bajo una ingeniería perfecta de progresión espiritual. No puedes saltar al frente a liderar o a modelar la vida de otros si primero no has transitado los peldaños de la intimidad, la comprensión y la obediencia silenciosa a los pies del Maestro. 2. La exégesis, los 4 eslabones del decreto divino. Al desglosar exegéticamente los 4 bloques horizontales que estructuran el mapa de la lámina, descubrimos la ruta anatómica del verdadero discipulado. Ven, bloque azul, el acercamiento, acércate, escucha y conoce. Exegéticamente, este es el llamado original de la gracia. Nadie puede entender la verdad a la distancia. El primer paso de la comunión exige dejar atrás el ruido del desierto para sentarse en el salón del rey a recibir la instrucción de su boca. Ve, bloque verde, la iluminación, entiende la verdad y el ejemplo de Dios. No basta con oír el eco de la palabra. El Espíritu Santo activa los ojos del entendimiento para descodificar el diseño de la verdad. Ver implica capturar la mente de Cristo y asimilar su carácter. Vive, bloque amarillo, la teopráctica, practica lo que has aprendido. Aquí la fe se traduce en administración y obediencia diaria. Si la teología no transforma tu manera de tratar a tu cónyuge o de gestionar tus cargas, se queda en simple teoría abstracta. Primero se recibe, después se ejecuta. Sígueme, bloque rojo, la consagración, haz de Jesús el modelo de tu vida. El imperativo cristiano alcanza su cúspide aquí. Seguir en sus huellas significa avanzar con determinación, sin detenerse a la par del mundo ni rezagarse por los contratiempos. Él es el único camino exclusivo. 3. La hermenéutica, el triángulo conector y el salto a Venus. La metáfora de las estaciones cruzadas. Al contrastar esta histografía con los archivos del cierre de Venus, tomo 1 capítulo 1 estación 2 partes 6 y 7, el diseño tridimensional encaja a la perfección. En la estación de las relaciones interpersonales aprendimos que Marta y María no son rivales, son hermanas complementarias. María se detuvo en el ven y ve, escuchar antes de hacer a los pies de Jesús, mientras que Marta representaba el vive, la administración de la casa. La llave visual. La lámina nos muestra de espaldas al Maestro ascendiendo por un sendero celestial de luz, dejando sus pisadas grabadas en la roca. Esto nos enseña que la autoridad nace de permanecer con Cristo, no del afán de las tareas humanas. La palabra que lo resume absolutamente todo es, sígueme. Quien sigue a Jesús de cerca, une orgánicamente la oración con la administración, asegurando que su destino final sea la gran familia celestial. Aplicación del método 3 en 1. 3 frases, un solo mensaje. Para consolidar la fuerza de este método tridimensional en las 3 plataformas, extraemos la esencia de la novena parte de la clase. Frase 1. El orden del cielo es inquebrantable. Primero nos acercamos a escuchar y entender la verdad, y luego salimos a vivirla en lo cotidiano. Frase 2. La fe verdadera no se estanca en el conocimiento intelectual. Madura cuando se convierte en una práctica viva del ejemplo de Dios. Frase 3. El discipulado real consiste en caminar pisando exactamente sobre las huellas de Cristo, sin quedarnos rezagados ni desviarnos de la ruta. Mensaje central unitario. Lecciones teoprácticas y conclusiones. 1. Sin atajos en el reino. No intentes vivir lo que no has ido a escuchar a solas con Dios. La oración, comunión, es la raíz legal y obligatoria de una administración de éxito. 2. La palabra de orden. Cuando los contratiempos de Mercurio arrecien, la orden de la cabina es una sola, sígueme.
Mira las pisadas de Jesús y pon tu pie exactamente donde Él puso el suyo. 3. Rumbo al cielo juntos. La cadena cinemática de la base de datos de Venus nos recuerda que la secuencia es palabra flecha apuntando hacia la derecha, relación flecha apuntando hacia la derecha, oración flecha apuntando hacia la derecha, familia flecha apuntando hacia la derecha, misión flecha apuntando hacia la derecha, cielo. El fin de toda doctrina es ponernos en marcha unida hacia el hogar eterno. Cierre ministerial más oración final. R. Resumen de lecciones anteriores. Formato párrafo. En la estación anterior cerramos el resumen N1 recordando que los contratiempos terrenales son estrictamente temporales y que Jesús camina con nosotros en medio de cualquier densa oscuridad. Hoy, al inaugurar el resumen N2 con la histografía N9, el Espíritu Santo nos revela el mapa secuencial de nuestra victoria, confirmando las tesis de Marta y María al demostrarnos que la acción sin escucha previa se convierte en afán destructivo. Con este orden divino sellado en nuestro ser, la tripulación se levanta con poder, unida en gratitud y oración, lista para heredar la gran recompensa del reino. Oración final. Padre Celestial, Dios de gracia, de luz y de perfecto orden. Te damos una hermosa bienvenida a cada hermano y siervo que se integra en este momento a las 3 plataformas ministeriales. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu grabe a fuego en nuestro corazón este decreto eterno. Ven, ve, vive y sígueme. Quita de nosotros toda tendencia a correr con afán sin haber escuchado primero tus consejos a solas en el salón de la comunión. Que la familia MCAJATHISU y cada uno de los comandantes aquí presentes sigan fielmente tus huellas en la roca, sabiendo que tú eres el único e infalible camino. Llévanos de la mano en esta hora hacia el resumen de la 10ª lámina. En el dulce y victorioso nombre de Jesús. Amén y gloria a Dios. Bitácora de control integrado, mayor que lámina 9, procesada con éxito en los servidores de la nave MK3. Consigna de vuelo. Primero escucha y entiende, luego vive lo que has recibido. Rumbo al cielo juntos. Gracias, profe. Llegamos a la lámina que resume la 10ª parte de la clase que vimos ayer, la clase 177. Ya nos estamos preparando un par de láminas más y nos preparamos para estudiar el contenido de la clase número 178. Pero antes, veamos qué vimos en la 10ª parte de la clase 177 el día de ayer. Bien, hay que volver a subir la lámina número 10. Un problemita. Veamos.
Ok, vamos a tener que cambiar de asesor. Veamos a ver. Ok, saludos, profe. Estamos trabajando con el resumen de la clase 177. Saludos, profe. Vamos a no trabaja el micrófono. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Bien. Resumir. Vamos a mandarlo por escrito entonces. Explicar la gráfica. Número, número 10. Ok. No, lo recibe. Cargar archivos, ¿no? Ok. Creo que es así. Vamos a ver ok. No lo acepta. El dicho. No quiere. A ver si nos acepta la gráfica 10. No admite. Ok. Ayer diseñamos la histografía 10. Hoy la vamos a explicar.
Eso trato de hacer. Ok, no hay problema.